Bien, este es un tema un poquito difícil porque recuerdo que la primera vez que di una conferencia con los ginecólogos, le decía, caramba, qué difícil. El embarazo es una condición fisiológica que produce tantas cosas, entonces realmente no es fisiológico. Bien, necesitamos realmente revisar algunos datos porque vamos a tratar de centrar esto en la revisión de los últimos artículos realizados a nivel mundial y sobre todo a nivel de América Latina. El embarazo es un periodo que obviamente, esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que transcurre desde la concepción hasta el parto. Ya cuando el óvulo fecundado obviamente llega al útero. En los humanos la gestación se denomina también gestación al embarazo y dura 288 días. El embarazo es un estado fisiológico que a lo mejor después no vamos a estar de acuerdo, o muchos cuando veamos algunas cosas déjenme ver si yo de aquí veo mejor, no vamos a estar de acuerdo, pero se inicia con la fecundación y termina con el parto. Ya el embarazo normal, esto es un término, el embarazo normal, fíjense el término normal, transcurre sin que factores desfavorables, imagínense, tomen esto, factores desfavorables, biológico, psicológico y sociodemográfico. ¿Tendremos embarazos normales actualmente? Creo que no. Hay muchas cosas psicológicas y sociodemográficas o alguna patología que interfiera. Los embarazos guardan realmente mucha relación, mucho estrés a nivel mundial, sobre todo por el gran impacto que tienen a nivel de la morbimortalidad materna y fetal. Hemos estado en la palestra pública en los últimos tiempos, ya que Latinoamérica realmente es el país que está en segundo lugar por la alta tasa de embarazos en adolescentes. Obviamente, regularmente menos de 20 años. En República Dominicana hubo un informe donde en el 2017 el 22% de nuestras adolescentes se embarazaban, en épocas que obviamente no debían embarazarse. El 34% lo tiene América Latina, los países de América Latina y el Caribe, de embarazo en adolescentes. Bien, durante el embarazo ocurren cambios y por eso es que digo que realmente no es tan fisiológico. Muchos cambios metabólicos, bioquímicos, conductuales, emocionales. Todo esto va a conllevar a un estrés. Y este estrés obviamente va a llevar a una alteración de lo que es el patrón fisiológico normal. Estas alteraciones fisiológicas creemos que son las que realmente están influyendo para la elevación de la tensión arterial. Bien, importante, aquí voy a señalar solamente, me voy a remitir solamente a ver estos cambios fisiológicos que ocurren en las mujeres embarazadas a nivel del aparato cardiovascular. Que obviamente esto, con el tiempo, vamos a ver que a lo mejor sí estén relacionados con el trastorno hipertensivo del embarazo. Aquí también están los cambios metabólicos, endocrinos metabólicos, que probablemente también tengan un sustrato en la generación de la hipertensión en las mujeres embarazadas. Bien, un alto porcentaje de las mujeres, esto es un problema incluso a nivel de países desarrollados. Claro, en los países desarrollados el problema no es igual que en países como Latinoamérica o nuestro país. En los países desarrollados, las mujeres que desarrollan trastorno hipertensivo del embarazo obviamente lo hacen porque se embarazan a mayor edad, porque tienen factores como la obesidad, síndrome metabólico. Es totalmente diferente en países como el nuestro, ¿verdad? Donde realmente aquí lo que ocurre en los países de Latinoamérica es que las muchachas se embarazan muy temprano. También está relacionado el bajo nivel escolar y social. Esto está directamente relacionado con las altas tasas de embarazo y obviamente los precarios chequeos prenatales. Nosotros actualmente estamos en la palestra pública, República Dominicana, por el asunto con las nacionales haitianas. Obviamente esa es una problemática a la cual tenemos que enfrentar y buscarle soluciones. Aquí obviamente tenemos el problema de la migración, que no hemos podido controlarlo, y la barrera idiomática, que estas pacientes la vemos, desconocemos, no sabemos historia clínica y obviamente esto es un problema. El problema de la hipertensión en las embarazadas ha llegado a tal nivel
que en el 2011 la Asociación Americana de Cardiología implementó una guía y se dieron cuenta que era importante establecer normas, ya que realmente todo esto ocasionaba en lo futuro de las mujeres embarazadas, las que habían cursado con trastorno hipertensivo, repercusiones. Y por eso se insistió y se ha dicho que era importante incluir la necesidad de recoger en la historia clínica esa historia prenatal. ¿Por qué? Bueno, pues para conocer el riesgo cardiovascular en estas mujeres. Los trastornos hipertensivos del embarazo son aproximadamente responsables del 18% de la mortalidad materna. Vamos a centrarnos ahora a revisar estas guías, que son las últimas guías que tienen que ver, y obviamente estas guías se han aplicado a países latinoamericanos, que es lo que realmente nos concierne a nosotros. Las guías NICE, que fue en el 2019, estas guías se han revisado en diferentes países, incluyendo Colombia, Perú, han hecho varios estudios, Costa Rica, y vamos a tratar de ver cuáles fueron los cambios y adoptar, obviamente, para nuestras parturientas esos cambios. Definitivamente sigue siendo la misma definición. La preeclampsia es una enfermedad multisistémica, afecta a varios órganos y obviamente lo que mortifica es la importante mortalidad. Lo peor de todo es la incidencia, va aumentando, a pesar de que estamos tratando de controlar todos esos factores que condicionan, sigue en aumento. Hay aumento, hay cosas que tienen que ver con este aumento y es la edad, sobre todo en la que la mujer se embaraza, la obesidad, tiene mucho que ver la técnica de reproducción asistida, se ha relacionado directamente con esto, las comorbilidades médicas que la mujer antes de embarazarse tenga. La preeclampsia grave, obviamente, condiciona alrededor de un 50% de las muertes perinatales. Esto es otro cápite que obviamente no nos concierne a nosotros, pero sí también los pediatras, perinatólogos están preocupados por todo esto. También es importante, y por eso la Asociación Americana de Cardiología ha estado tratando de crear un impacto en los médicos que manejamos pacientes como esta. ¿Por qué? Porque su impacto, el impacto del trastorno hipertensivo del embarazo persiste después. Quiere decir que predispone incluso a las madres y también predispone a los niños a que estos niños padezcan trastornos metabólicos, sean hipertensos, sean diabéticos. Hace un par de años salió un estudio que obviamente la conclusión a la que llegó es que la preeclampsia repercute negativamente en el desarrollo neurológico y existe una relación directa entre preeclampsia y autismo. Estos son los factores de riesgo, obviamente factores maternos en padecer, riesgo elevado o moderado. ¿Quiénes son las mujeres que tienen un riesgo moderado de padecer trastorno hipertensivo o preeclampsia? La primigesta, las mujeres mayores de 40 años, las mujeres que han tenido mucho tiempo, que han sido, como le decimos nosotros, primigesta añosa, las mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, historia familiar de preeclampsia, esto también es nuevo, antes no se relacionaba la historia familiar, y las gestaciones múltiples. Riesgo moderado, riesgo elevado o grave, ¿verdad? Trastorno hipertensivo en una gestación anterior, patología renal previa, lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípido, que ya lo sabíamos, diabetes e hipertensión crónica. Todavía realmente no conocemos a fondo qué es lo que ocurre aquí. Sí, se han planteado varios mecanismos, hipótesis de varios mecanismos que son los probablemente responsables. Tenemos la isquemia uteroplacentaria crónica, el proceso de inadaptación inmunológica, parece que el sistema inmunológico se desadapta y crea como una respuesta compensatoria, esta agresividad. Toxicidad de la lipoproteína de baja densidad, que ahora mismo se están corriendo varios estudios relacionados con esto. El patrón genético, que obviamente parece ser que tiene que ver. El aumento de la apoptosis o la necrosis del trofoblasto. Y una exagerada inflamación materna en respuesta a ese trofoblasto. Cuando tenemos una paciente, vamos a sospechar que esta paciente realmente es una preeclampsia como tal. Bueno, vamos a tener que la paciente tiene cifras tensionales elevadas. Recuerdan que antes no tenía que ver mucho las cifras tensionales, se hablaba de que era importante conocer las cifras previas de esta paciente.
Sistólica mayor de 140 ya realmente quedó establecida ahora con esta revisión de todas esas guías. Y diastólica mayor de 90 en 2 ocasiones, en 2 tomas. Agravamiento de pacientes que son ya hipertensas, elevación de esas cifras tensionales, aparición de nueva proteinuria en orina, se habla de 2 semanas, o sea, una paciente que hicimos un examen de orina hace 2 semanas, no tenía proteinuria y ahora tiene proteinuria, entonces es una paciente que tiene, sospechamos que probablemente está padeciendo preeclampsia. Agravamiento de la proteinuria, si ya tenía proteinuria, agravamiento de la preexistente y síntomas que obviamente ya sabemos, esos síntomas lo conocemos, epigastralgia, aumento de peso, cefalea y alteraciones visuales. También es importante, sobre todo los perinatólogos, fetos pequeños para la edad gestacional, debe ser como una voz de alerta o pensar que esta paciente es una paciente futura a desarrollar. Vamos a ver algo que hubo nuevo ya y es esta clasificación. Esta era la clasificación que seguíamos antes, ¿verdad? Solamente la vamos a ver así por encimita. Hipertensión previa a la gestación, hipertensión crónica, hipertensión gestacional como tal. La preeclampsia, que obviamente tiene sus características, tiene que aparecer después de las 20 semanas, tiene que haber esto, ¿verdad? Proteinuria, tiene que haber alteraciones a nivel clínico y a nivel analítico. También está esta definición, disfunción uteroplacentaria, que obviamente es para pediatras, sonografistas, perdón, porque se hace midiendo realmente el cordón umbilical, midiendo el flujo. La preeclampsia como tal, que ya preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica, que ya tiene sus especificaciones, y tal vez aquí es donde han hecho más énfasis en la eclampsia como tal, que obviamente sabemos que es la preeclampsia asociada a convulsiones. Síndrome de Hell en las últimas guías realmente se ha revisado bastante bien. Más adelante vamos a ver los cambios que se han hecho aquí. Forma grave de preeclampsia y obviamente va a tener estas alteraciones. Esta es la última, vamos a decir la última clasificación. Fíjense que se ha ido simplificando. Preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hell lo han puesto juntos. Quiere decir que nos debe llamar la atención cuando una paciente tiene preeclampsia, porque es una paciente que tiene muchas posibilidades de progresar a eclampsia o a síndrome de Hell. Hipertensión crónica, ya aquí con sus definiciones, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, hipertensión gestacional. Se ha como simplificado la cosa, pero obviamente tenemos que vivir revisando estos conceptos. El diagnóstico me llama mucho la atención, ya que todas estas guías hablan de que el diagnóstico de preeclampsia es un diagnóstico del primer nivel de atención de salud. Imagínense, primer nivel de atención. Y que obviamente tiene que haber elevación de las cifras tensionales y alteraciones en estas analíticas básicas. Hay otros exámenes que también son importantes, como es la ecografía renal y abdominal, ¿verdad? Y esto es nuevo, vamos a decir, existen pruebas bioquímicas que aparentemente tienen un valor predictivo sobre la preeclampsia, como es el factor de crecimiento placentario, y ahora se están corriendo un par de estudios con la tiroxina quinasa. ¿Por qué? Porque realmente, aparentemente, la paciente que tenga elevación de esta hormona es una paciente que seguro va a desarrollar preeclampsia. El objetivo de tratamiento para estos pacientes es prevenir las posibles complicaciones, sobre todo complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares. Esto es lo que más nos preocupa realmente, y disminuir esta morbimortalidad. Bien, si tenemos una paciente embarazada con presión alta, lo primero que vamos a ver es si esta paciente requiere ingreso. Obviamente sabemos que esta paciente tiene las cifras tensionales elevadas. Pudiéramos tal vez dejarla 4 o 6 horas y tratar de ver si pudiéramos controlar con antihipertensivos orales esas cifras tensionales. Si lo podemos hacer, si conseguimos un control adecuado, entonces la paciente no hay que hospitalizarla. Es importante que si hospitalizamos a la paciente, esas primeras 24 o 48 horas, debemos establecer el diagnóstico y la gravedad de esa paciente. Y obviamente el objetivo de hospitalizar a esta paciente es lograr ese control de esas cifras tensionales. Siempre se hace mucho hincapié en las diferentes guías
que a estas pacientes hay que tener en cuenta la accesibilidad que tienen a un sistema de salud o hospitalización y el grado de adherencia que van a tener a las recomendaciones. Te voy a mandar a casa, pero no puedes dejar de tomar esas medicinas porque si no te puedes ver complicada, ¿verdad? Y también es importante la situación social. Si se decidiera ingresar a esta paciente, es importante el reposo. Ahora bien, el reposo relativo sabemos que ya no tiene nada que ver. Más adelante vamos a ver de manera muy rápida, somera, pero no se ha demostrado que te mejore el pronóstico. Hay muchas experiencias clínicas que sí, de muchos grupos, que aparentemente el reposo mejora la retención hídrica y mejora la perfusión fetal. Siempre, todas esas medidas generales, la dieta, los análisis de inicio, ¿verdad? La proteinuria, que obviamente le debemos hacer una al inicio, pero no es que le vamos a hacer seriada todos los días, no debe ser así. No se recomienda de utilización seriada, sino una al inicio y probablemente, si la necesitamos, 72 a 96 horas después realizar otra. Siempre, realmente, ver en esas pacientes criterios de gravedad. Es muy importante, si la paciente tiene criterios de gravedad y realmente hay que ponerse de acuerdo con el ginecólogo para programar esa interrupción de ese embarazo o ya, como sea, terminación de ese embarazo a las 37 semanas. Se recomienda que la vía preferiblemente sea parto vaginal. Eso es otro tema, ¿verdad? Sabemos, fíjense aquí, de todas las guías, un nivel de evidencia alto con un nivel de recomendación bastante fuerte. Lo ideal es la terminación vía vaginal. Este estudio es un estudio colombiano que se llevó a cabo hace 3 años, 2018, demostró que la finalización de la gestación en caso de preeclampsia leve a las 37 semanas reducía la morbimortalidad respecto a la conducta expectante. Entonces, si la paciente tenemos evidencia que tiene una preeclampsia, tiene 37 semanas, hay que finalizar ese embarazo. Si acaso ya la paciente tiene criterios de gravedad, es una preeclampsia y vemos que tiene algunos criterios de gravedad, todas esas medidas generales. Es importante ver la maduración fetal. Si no tenemos datos de que la maduración fetal, entonces debemos de iniciar esteroides. Esto tenemos evidencia. Igual, esto es nuevo, la profilaxia antitrombótica con heparina de bajo peso molecular, profiláctica para todas las mujeres con trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia. En las pacientes más graves, obviamente, que van a necesitar monitorización invasiva, ya esa no la tendríamos que llevar a intensivo. Estas pacientes incluso se recomienda colocar accesos venosos, se recomienda una monitorización invasiva de cifras tensionales. Hay algunas que obviamente tenemos que estar monitorizando, lo que es la monitorización respiratoria. Si se requiere, realmente si es necesario, hay que ponerle oxigenoterapia y si se llegara a necesitar, hay que darle soporte ventilatorio. ¿Qué tiene que hacer el ginecobstetra? Finalización de este embarazo, que obviamente se debe plantear y se debe trabajar en equipo con la anestesiología, con anestesia y con pediatría. Siempre se insiste en todas las guías que la vía de parto preferiblemente sea vaginal. Aparentemente, claro, eso tiene mucho que ver si las condiciones maternas y fetales lo permiten, pero aparentemente la vía vaginal ha demostrado que disminuye mucho la morbimortalidad. En el caso de las pacientes con eclampsia como tal, la eclampsia es una emergencia obstétrica y obviamente vamos a dar esa prioridad inicial, estabilizar la madre, que es importante dentro de esa estabilización, todo lo que es el ABC de todos los pacientes críticos, ¿verdad? Evitar lesiones maternas, monitorizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, analizar de urgencia estos laboratorios, traslado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos y manejo en equipo. Está demostrado en todas las guías que manejar a estas pacientes en equipo realmente disminuye la morbimortalidad. Los anticonvulsivantes, está demostrado, anticonvulsivante, hacen mucho énfasis con el sulfato de magnesio como anticonvulsivante. No es un antihipertensivo, es un anticonvulsivante, hacen mucho énfasis. Realmente tenemos un nivel de evidencia bastante alto. Ahí están las dosis profilácticas, ¿verdad? Si no hay respuesta, ya estamos hablando de pacientes eclánticas, si no hay respuesta, obviamente tenemos que utilizar otros anticonvulsivantes como es el diazepam o la fenitoína.
A veces, en este momento, tenemos que iniciar antihipertensivos endovenosos. Tenemos que iniciarlo con la paciente, ¿verdad? Si logramos estabilizar el cuadro, inmediatamente valorar el estado fetal a través de ecografía o monitorización continua. Y, obviamente, utilizar, según los protocolos, madurez fetal, radiografía de tórax para descartar que la paciente no haya broncoaspirado. Síndrome de Hell, que ya es una condición más grave, ¿verdad? Ingreso hospitalario y estabilización materna. En síndrome de Hell, la recomendación es inicio profiláctico con sulfato de magnesio. Profiláctico. Tratamiento antihipertensivo, si hay hipertensión grave. Valoración fetal, ¿verdad? A través de ecografía. ¿Qué dicen de los esteroides, las diferentes guías? Bueno, ¿cuándo hay que utilizar esteroides? Cuando las plaquetas están menor de 100.000 y obviamente tenemos evidencia de que hay posibilidades de sangrado o datos de sangrado. Se recomienda para madurez fetal la dexametasona. Si no es necesario madurez fetal, estamos claros, metilprednisolona. Transfusión de plaquetas, ¿qué dicen las guías? Hay que transfundirle plaquetas a las pacientes cuando tienen menos de 20.000 para parto vaginal o menos de 40.000 si se va a hacer cesárea. Esas son las indicaciones precisas para plaquetas y uso de esteroides. En el gel, dos cosas que nunca, en el gel lo más importante es finalización de ese embarazo, embarazo. En gel no esteroides, no plasmaféresis. ¿De acuerdo? Que teníamos ese concepto en las últimas guías, no esteroides, no plasmaféresis. Ya sabemos que es la causa más frecuente de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y que obviamente las complicaciones que vamos a tener en estas pacientes son realmente las complicaciones más frecuentes. Los antihipertensivos orales siguen siendo los mismos. La betalol, los orales, la betalol, nifedipina, alfametildopa, hidralazina, hidroclorotiazida, siguen siendo los mismos. Los antihipertensivos endovenosos, la betalol por igual, hidralazina, nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, furosemida. Claro, cada uno va a tener sus contraindicaciones e indicaciones precisas, ¿de acuerdo? Y dosis, obviamente, recomendada. La indicación de fármacos anticonvulsivantes, el sulfato de magnesio, ¿verdad? Dirigido a la profilaxis de gel y cuando tenemos eclampsia como tal. Esta es la dosis, ¿verdad?, que recomiendan. La administración de aspirina, de acuerdo a las guías, se debe utilizar antes de la semana 16. Se ha visto en los diferentes estudios que reduce la posibilidad de desarrollar enfermedad antes de la semana 37 de gestación. La mayor nivel de evidencia fue publicado en este estudio. Este estudio realmente se asoció que el 62% de las pacientes tuvieron reducción de incidencia de preeclampsia pretérmino. Realmente esto tiene un nivel alto, debemos de utilizarlo en las pacientes que entendemos que van a desarrollar. Esto es muy importante, vamos a decir, las conclusiones de un análisis que hizo la Sociedad Española de Ginecobstetricia. Solo quiero que se lleven a casa, resaltar esta parte. Sigue siendo todavía la historia clínica, la obstétrica y la característica deben recogerse de forma exhaustiva. Eso está clarísimo. Nos ayuda mucho diagnosticar, detectar esa paciente a tiempo. La prevención de la preeclampsia, obviamente, se recomienda la administración de aspirina desde la semana 16 hasta la semana 36. Nivel de evidencia alto con un nivel de recomendación muy fuerte. Las mujeres deben ser informadas de la importancia de la adherencia al tratamiento en cada visita durante su gestación. Nivel de evidencia alto con un nivel de recomendación también muy fuerte. La existencia de sangrado transvaginal durante la profilaxis con aspirina era un problema. Las mujeres se asustaban y dejaban de tomarla. Realmente nos obliga, esto lo están estudiando, se están corriendo varios estudios, pero realmente no es necesaria quitarla. Lo que recomiendan es que se hagan conteo de plaquetas y realmente en base al conteo de plaquetas se decida, pero no es necesaria quitarla.
Esto es muy, muy importante, solamente resalté lo que realmente quiero que vean. Ante la sospecha clínica de preeclampsia se debe realizar un seguimiento intensivo de la gestación con un nivel de evidencia alto y un nivel de recomendación bastante fuerte. En las pacientes preeclámpticas sin criterio de gravedad, el reposo relativo puede mejorar la retención hídrica y la perfusión fetal solamente. No mejora ninguna otra cosa, no baja la presión. La preeclampsia con criterio de gravedad debe administrarse corticosteroides para acelerar la madurez fetal de acuerdo con las indicaciones habituales. Si tienen criterios de gravedad, sí tenemos que iniciarlo. En la preeclampsia con criterio de gravedad está indicado el tratamiento hipotensor, tratamiento con antihipertensivo, no con sulfato de magnesio, no con otra cosa, con antihipertensivo. Obviamente hay cifras que ellos recomiendan, mayor de 160 la sistólica, la diastólica mayor de 110, con el fin de prevenir las complicaciones cerebro y cardiovasculares. Se recomienda el uso de sulfato de magnesio en todos los casos. En las mujeres eclánticas, el sulfato de magnesio es de primera elección y ahí están los que tienen niveles altos y que recomendaciones muy fuertes. Esto es importante, posparto, la Sociedad Americana de Cardiología está haciendo mucho hincapié en que realmente debemos de esas pacientes, si no van a lactar, darle antihipertensivos normales. Siempre hemos tenido un error y es que le damos alfametil-dopa. No, las guías NICE nos dicen cuáles antihipertensivos debemos utilizar, enalapril, nifedipina, enlodipina. Si no logramos controlar, podemos utilizar betabloqueadores. No se aconseja el uso de ARA-2 o diuréticos. Hablamos de posparto. Y es importante que se deberá suspender la alfametil-dopa porque el alfametil-dopa se ha asociado con un mayor riesgo de depresión materna. Esto es importante ya para el seguimiento posterior de estas pacientes, sobre todo por las guías de la Sociedad Americana de Cardiología, el riesgo de que vuelva a ocurrir otra preeclampsia en una paciente que ya tuvo 33%. En el caso de nueva gestación, siempre en estas pacientes que han padecido preeclampsia se recomienda utilizar ácido acetilsalicílico, aspirina como profilaxis. Las pacientes que tuvieron preeclampsia, que van a tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, se recomienda que lleven una vida cardiosaludable, evitar hábitos tóxicos, la dieta saludable. En relación a las enfermedades renales, no hubo realmente, incluso hay un artículo que lo analizó la Sociedad de Nefrología y no hay realmente evidencia de que las pacientes que padecen preeclampsia y que hacen alteraciones renales durante este proceso, posteriormente sean más susceptibles a presentar enfermedad renal crónica. Esa es la última. Gracias.